Tu palabra me da vida. De la carta al apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que, habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero, gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. El Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas escarpadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. Aleluya, 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 aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete en su casa. Pues bien, también ustedes están preparados, porque en la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y a emborracharse, el día menos pensado, a la hora más inesperada, llegará a su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, bajo él haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Una de las cosas que pasa con la lectura de los Romanos que estamos escuchando esta semana en misa diaria es una lectura, el libro o las cartas más largas, son 16 capítulos, pero más que todo nos habla de la ley, de la gracia y de la fe. Y es tomado por muchas iglesias protestantes. La idea de revisar esas cartas, Lutero la utilizó porque habla mucho de lo que escuchamos a veces. Conoces a Jesús, eres salvo, porque de ahí viene todo esto. Y nosotros los católicos sí sabemos que conocer a Jesús nos salvamos, pero nos aplica otra cosa, son los hechos. Y vamos a la carta de Santiago, que nos dice: si tienes fe, enséñame lo que haces. Sí, eso lo dice Santiago. Entonces tenemos que ver por dónde viene esto. Una de las cosas que yo veo a San Pablo cuando examino esta carta y me pongo a revisarla y ver qué Dios me dice, una de las cosas que uno tiene que saber es: Dios quiere que se evangelice. Que se evangelice. Es decir, que ya sabes, desde el punto de vista de ir al cielo, tienes que conocer a Jesús. Dios es para todos, pero no todo el mundo va a entrar. Entonces, lo que Dios quiere y Jesús quería es que se evangelizara. Ahora, si usted me pregunta, ¿por qué no entra todo el mundo al cielo? Si realmente, pero Dios tiene una pauta, tienes que conocerme. Ahora, yo, como le digo, para entender esta parte, yo lo puedo entender como aquel que estudia o como aquel que tiene que aprender un trabajo. Tú tienes que aprender algo para llegar. Entonces, si Jesús lo dice, que si no lo conoces, no te vas a salvar. Entonces, para ir al cielo, tienes que conocerlo. No hay otra forma. Ahora, ¿qué pasa con la gente que es ignorante, que nadie le habló de Dios y que vive en el rancho grande allá, que no había ni luz ni agua, y que este hombre tiene 5 hijos regados con 5 mujeres y nadie le habló de Jesús? Dios tendría que verlo diferente. ¿Por qué? Porque es ignorante en la fe. Él no sabía. Estoy hablando de personas que aunque la virtud no hace ser esto. Cuando digo esto es porque aquel hombre que tenía 5 hijos con 5 mujeres, que está escrito y la parte de los 10 mandamientos, el adulterio, yo te diría que él todavía sabía algo de esto.
Si sabes los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es algo que se basa en todos los países del mundo. Parecerá mentira, pero todos están basados en los 10 mandamientos. Católicos, cristianos, no católicos, es lo que se lleva. Entonces tenemos que entender primero que somos salvos si tenemos creencia. Una, ¿nos va a salvar? No. Tenemos que tener algo más. Ya cuando usted conoce a Dios, se te da ya algo. Entonces tú tienes que saber que lo conoces. Y que lo conoces, por lo tanto se te va a exigir más porque sabes quién es Él. Entre más usted sabes, más se te pide. Es como cuando uno, si es un trabajador que no es ni supervisor, ni capataz, ni nada, pues tú haces lo que te piden hacer. Pero cuando empiezas a ser tu coordinador, o cuando empiezas a tú ser el mayordomo, a ti se te van a exigir. Porque las cosas funcionan porque tú das órdenes. Y tú tienes que saber que las cosas están funcionando. Entonces te das cuenta que también te dice lo mismo. Es decir, que si tú sabes, se te va a dar. Y si no haces, se te quita aunque lo que tengas. Aunque lo que tengas, se te quita. Entonces veamos una. Una es solamente se salvan los que son llamados. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Esa es la primera parte. Segundo, los que Él llamó y que sabemos que lo conocemos, entonces viene la otra parte. ¿Qué estás haciendo lo que yo te di? ¿Qué estás haciendo con lo que tú conoces? Y ahí empieza para todos nosotros lo que llamo yo el Vía Crucis. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo empezamos a conocer a Dios, empezamos a vernos quiénes somos. Si realmente la fe va como Dios manda. Y ahí viene la lucha interna. Ahí viene tu lucha interna porque realmente no nos vamos a caer a mentiras. Todo el mundo cojea de algo. Todo el mundo. Aquí no hay nadie que diga yo no tengo ningún pecado que me esté aterrorizando. Y si tú dices eso, entonces tienes un pecado que se llama soberbia. Entonces, es decir, que donde quiera que lo busques, Dios sabe que todo el mundo coge de algo. Ahora, cuando viene esto, vamos a hablar de Pablo en los Romanos. Hay una ley. ¿Cuál es la ley? No matarás. ¿Cuál es una ley? No levantarás falso testimonio y mentir. ¿Cuál es la ley? No comerás adulterio. Jesús viene y dice, ¿ustedes creen que yo vine a abolir la ley? No, Señor. Yo vine a que se hiciera plenitud. Es decir, que ya no es solamente lo que está escrito, sino lo que tienes en el corazón. Cuando un hombre piensa en una mujer y la mira indebidamente, comete adulterio. Así que ya te va, no solamente en la tabla, en lo que está escrito, sino va más adentro. Así que esto lleva consigo una necesidad más de Dios. Estamos hablando de la ley. La ley nos dice, no lo hagas. Pero eso no se queda allí, sino dice, cuando tú estás pensando algo, ya tú estás pecando. Entonces, tenemos esa parte. La mayoría de nosotros que estamos aquí, alguna vez tú pensaste mal de alguien. Alguna vez, y eso va por las edades, te diré también. Los pecados cambian de color, que son los mismos, pero cambian de color. Yo te hago un caso. Cuando uno se hace mayor, se le olvidan las cosas. Entre mayor, si tienes una abuelita o alguien que es mayor, te das cuenta que se olvida. Entonces, cualquier cosa me tomaron lo que yo guardé. También pasa, si estás en tu casa y se te pierde algo y da la casualidad que cierta persona vino con niños, ¿qué pasa si no la consigues? ¿No te pasa alguna vez eso a ti en tu casa? Que no consigues y empiezas a pensar quién estuvo por ahí. Y de pronto no es verdad. Pero el hecho es el pecado que nos lleva a eso. Entonces, ahí está la otra parte. El pecado lo vamos a tener nosotros ¿hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Es que no hay forma. La única cosa que yo pedimos, otra parte que aparece Pablo aquí, que se llama la gracia. Él habla aquí de la gracia, de la ley y la gracia. Entonces, yo sé que pensar mal de alguien es pecado. Yo lo sé. Porque en el momento que yo estoy pensando mal, estoy pecando contra Dios, contra la caridad. Claro, el chisme es puto peor todavía, porque estoy haciendo realidad una cosa que no sé si es verdad, porque lo escuché. Entonces el chisme es peor. Pero hay algo que tenemos que entender, que si nosotros estamos buscando a Dios y somos sinceros, tiene una vida de oración, tú vas a misa, comulgas, te confiesas, trata de vivir una vida como Dios manda. ¿Te va a atacar el pecado? Sí te va a atacar, claro que sí, pero tienes algo que es que tú te puedes reconciliar con Dios y tú puedes ver en tu vida aquellas cosas que tú dices, yo no quiero pensar en esto,
yo no quiero pasar por ahí, yo no quiero hablar de esto, yo no quiero. Entonces ahí está como quien dice, que nos hace pensar. Yo a veces pienso que nosotros no debemos enfatizar tanto lo malo que has hecho, sino lo bueno que vas a hacer. Porque si tú te enfocas solamente en lo malo que has hecho, tú no sabes dónde estabas antes. Y te sientes, yo no merezco esto, yo no merezco a Dios, yo no merezco, he sido malo. Pero ese no es lo que quiere Dios tuyo, sino que te enfoques en lo bueno que quiero hacer. Porque ser bueno no es todo el mundo. ¿Usted es bueno? Sí. ¿Y usted qué hace de bueno? Nada. Yo soy bueno. Pero hacer cosas buenas es la diferencia. Yo te invito en esta misa, sabiendo que somos todos pecadores, que no enfatices tanto lo que has hecho malo en tu vida. Porque no vas a conseguir alegría en eso. Y aunque alguien te lo recuerde, hay una cosa que me gusta. Yo era, ya no soy. Y eso lo he visto yo, que me encanta cuando hay un congreso. Creo que eso es lo más hermoso de todos nosotros, que no sabemos qué día nos toca. Imagínate si usted supiera cuando se va a morir. Cada persona haría diferente, ¿verdad? El que es muy nervioso, ¿qué hace? Se muere antes de tiempo. Se empieza a pensar lo mínimo, y me voy a morir. Que uno a veces le tiene miedo a esta parte, pero nadie está por seguro que va a pasar. Nadie, absolutamente nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Hacemos lo mejor posible y de cuidarnos. Dice Santo Tomás de Aquino que tenemos una autodefensa nosotros mismos. Si me duele aquí, tengo que ir al médico. Eso es parte de nosotros. Queremos cuidar la vida. Entonces, vamos a seguir entonces con la misa pensando especialmente la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la fe que tenemos. Tu palabra es eterna, en ella espero.